Asís es un encanto de ciudad, amurallada, pequeña y medieval, principalmente movida por el turismo religioso que gira en torno a San Francisco y los lugares donde vivió, oró, predicó y murió a principios del siglo XIII. Un santo con un especial apego a la pobreza de Jesús y un profundo amor por la naturaleza. Bienvenidos a Asís. Vamos a estar aquí solamente un día, así que vamos a sacarle el jugo. Lo primero que hemos venido a ver ha sido... ¿Cómo se llama? O sea, el nombre se les dice algo como carceletas, pero son los espacios donde venía San Francisco de Asís cuando recién formó la orden con sus hermanos. Está alejado de la ciudad, entre árboles, en plena montaña. No se podía filmar ni tomar fotos en el santuario de San Francisco, pero es un lugar lindo, muy recogido en medio del bosque, con una arquitectura medieval, creo que como la mayoría de este lugar. Pero bueno, vengan ustedes y véanlo. Hemos venido ahora a San Damián, que es donde vivió al principio Santa Clara. Santa Clara fue una joven y fiel amiga de Francisco, que encontró en él su manera de seguir a Dios, fundando la Orden de las Hermanas Clarisas, la rama femenina de los franciscanos, y viviendo en este convento hasta su muerte en 1253. Ya terminando el recorrido, subimos por una empinada vía para llegar a la ciudad. No sé si reír o llorar. ¿Viste acaso la luz que encontré? Y ahora sí estamos literalmente entrando a Asís por la puerta. Escucha, pequeña, hoy te voy a cantar la historia más bella de la realidad. Cuando tú lloras, él contigo está. Cuando tú ríes, Esta que está atrás nuestro es la Basílica de Santa Clara, que no se puede filmar ni tomar fotos por adentro, pero es muy bonita y muy austera también porque ha perdido gran parte de su decoración. Pero es interesante porque es un buen ejemplo del gótico italiano, que a diferencia del francés y del internacional, por decirlo de una manera, no tenía grandes vitrales, sino que tenía grandes superficies de muro donde ellos preferían pintar. Pero igual tiene, digamos, el rosetón, los arcos ojivales, los arbotantes, etcétera. No sé dónde vamos ahora. Creo que es San Rufino. Vamos a ir, o sea, hemos entrado por un lado y vamos a ir entrando al centro de Asís, a la plaza principal. Vamos. Santa María de la Rosa es una muy pequeña iglesia perdida entre las callecitas de Asís. Uno realmente no se espera encontrar con una instalación de arte contemporáneo al abrir sus puertas, por más que sea religioso. En esta obra de Guido de Toni, el alfa y el omega comprenden a 33 esculturas de María en distintos tipos de madera que se adaptan muy suavemente a cualquier par de manos en posición orante. Salgo de mí, me pongo zapatos y rompo a correr. Extiendo la mano y te llevo a cantar la voz del que quiere partir a servir a todo el que sufre y que anhela la paz. Estamos en la torre de una fortaleza que se llama la Roca Mayor. Y tiene una vista alucinante de toda la ciudad. De todo el valle, en verdad. Se ven distintas ciudades, la verdad es que no sabemos muy bien. La zona se llama Umbría. Sí, cada ciudad no tenemos la más mínima idea. Pero está alucinante, está alucinante. Sí. Sentimos que estamos en un set de película medieval. Es alucinante, pero es verdad. El castillo es del 1000 y luego lo fueron interviniendo hasta hace poco. Ahora les vamos a mostrar una parte que han hecho un tema de vidrio en un cuarto que tenía varias alturas. Sí.
Está súper bacán. Lo caso. Bajamos del castillo para ir a ver la Catedral de Asís, San Rufino. Si bien en esta ciudad las iglesias, a diferencia del resto de Italia, no son museos, el subsuelo de esta es la excepción. El Museo Diocesano y la Cripta de San Rufino albergan una colección artística valiosa principalmente desde el punto de vista religioso y donde se pueden entender las distintas etapas por las que ha pasado esta edificación y sus predecesores. Por último, y para cerrar el día, llegamos hasta el sitio más popular de Asís, las Basílicas de San Francisco. La superior con su portada abocinada y su arco y rosetón góticos, y la inferior, casi oculta en una esquina de una preciosa plaza. Asís es en sí misma un museo que se visita caminando sus retorcidas y fantásticas calles. Es un lugar en la cima de un monte donde se experimenta la paz, no solo por haber reunido a los líderes de la Iglesia Católica, Ortodoxa y Anglicana con representantes del islamismo y el judaísmo, sino por algo que realmente no sabemos explicar.